¿Cuántos números primos hay? Hay poquitos, hay muchos. Entonces, hay infinitos primos. ¿Cómo sé que hay infinitos primos? No, entonces sí, vamos a probar que hay infinitos primos. Lo que no sabemos es cómo encontrar el siguiente, como decía Cristian. Pero hay infinitos números primos. Dime, Cristian. Más a tener infinito, viendo un primo es más, es dos menos o la diferencia entre primos La distancia entre primo y primo va como creciendo. es más difícil seguro. Pero no puedo asegurar, puede pasar que así como 11 y 13 son primos, puede pasar que un número de 500 cifras le cambio el último por otro impar y también es primo. O sea, no puedo asegurar que la distancia va creciendo. Diera la impresión que es más difícil cada vez encontrar un primo, pero tampoco hay algo que diga que la distancia entre un primo y el siguiente siempre es más grande. ¿Sí? No. Por ejemplo, y solamente es mirarlo, mira, el primer número primo es el 2, el siguiente es el 3, el siguiente es el 5, el siguiente es el 7, el siguiente da el 11. Ahí ya creció 4, pero el siguiente es el 13, volvió a bajar a 2 la distancia. El siguiente es 14, 15, 17, creo. Y se volvió a subir a 4, pero el siguiente es 19, se volvió a bajar a 2. O sea, yo no puedo asegurar que la distancia entre un primo y el siguiente sea más grande o más chiquita o no, eso no se comporta así. Esa es la belleza de los números primos. Lo importante es que hay infinitos números primos. ¿Cómo se demuestra que hay infinitos números primos? Entonces uno dice, pues demostrémoslo por contradicción, como se demuestran muchas cosas en matemáticas. ¿Qué significa? Supongamos que hay un número finito de primos. Supongamos que hay un número finito de primos, que solamente hay R primos. El 1, el P2, el P3, el PR, y los ordeno. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el R primo. Y no hay más. Supongamos que no hay más primos. Entonces, si no hubiera más primos, entonces, ¿qué voy a hacer yo para demostrar? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál lo demuestra por contradicción? Es encontrar una falsedad. Suponer la contradicción y encontrar una falsedad. Entonces, vamos a suponer que hay un número finito de primos y vamos a encontrar una falsedad. ¿Y la falsedad cuál va a ser? Voy a construir un número Q que no pueda ser dividido por ninguno de esos primos. Voy a encontrar un número Q que no puede ser dividido por ninguno de estos. Si encuentro un número Q que no puede ser dividido por ninguno de estos, entonces hay una falsedad porque el teorema fundamental de la aritmética dice que todo número es divisible por primos. Pero si yo encuentro uno que no es divisible por ninguno de los primos que yo tengo, que son finitos, quiere decir que no pueden ser finitos porque fallaría el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, vamos a construir un número Q que no puede ser dividido por ninguno de ellos y usaremos el teorema fundamental de aritmética para concluir que debe existir al menos otro primo distintos a esos R, que supusimos que eran todos. Por tanto, contradicción, no hay R primos, hay alguno más. Y ese número es muy fácil. Considere el número P1 por P2 por PR más 1. O sea, el número que es multiplicación de dos primos que sí existen más 1. Entonces, ¿qué podemos decir de ese número? Ese número, No se puede dividir con ninguno. primero que todo, P sub J divide a cada uno de estos. Cualquier primo divide a este, no a la suma, sino a este. ¿Cierto? Pero entonces, por eso mismo, ningún primo divide a Q. ¿Por qué? Porque si hubiera algún primo que dividiera Q, entonces quiere decir que ese primo dividiría a Q, como este lo divide a Q y PJ divide a la multiplicación, entonces PJ dividiría a Q menos esto, y Q menos esto es igual a 1. Por lo tanto, tendríamos que PJ divide a 1, lo cual es imposible por ser primo, porque ya es un número mayor que 1. Entonces, efectivamente, este número no es divisible por ninguno de estos múltiplos que hay aquí, ni por P1, ni por P2, ni por PR. O sea que tenemos un número que no lo divide ninguno de los primos. Pero el teorema fundamental de la aritmética dice que todo número primo o es primo o es divisible por algún primo. Entonces, puede pasar que este señor sea primo. Pero si este señor es primo, es más grande que todos los que había. Por lo tanto, no es ninguno de estos, entonces tendría que no hay R primo, sino que habría un primo más. He encontrado un primo más.
Y si este señor no es primo, entonces tiene que ser divisible por alguien que no es ninguno de estos. Por lo tanto, tiene que haber otro primo. O sea, lo importante es que o es divisible, o es primo, o es divisible por un número primo distinto de estos. En cualquier caso, existe al menos un primo más. Por lo tanto, hay una contradicción y por lo tanto, tenemos que hay infinitos primos. O sea, suponer que el número de primos es finito no sirve. ¿Listo? Entonces, esa es una curiosidad matemática. El número de primos es infinito. Eso quiere decir que siempre podemos buscar el siguiente que sea primo. Y lo tenemos que, y tiene que haberlo. El problema es que lo encontremos, pero hay uno siguiente que es primo.